Buenas a todos, bienvenidos una vez más a la guía del dibujante. Hoy va a haber un poco de ruido porque está haciendo el clima lluvioso, pero decidí hacer igualmente este video. Y vamos a estar hablando de cómo hacer para pasar del dibujo tradicional al digital, en el sentido de las habilidades que tenemos que tener, cómo tenemos que hacer para poder empezar a hacer el line art en una tablet, en la computadora, y ese traspaso que hay entre hacerlo en papel y hacerlo en digital. ¿Cuál es la mejor manera? Ahora vamos a estar hablando, voy a decir algunos tips del proceso que yo utilicé. No puede ser eh, el único y efectivo. Cada uno puede llegar a encontrar cuáles son las mejores maneras para hacer según sus habilidades, según cómo se adaptan a las distintas herramientas, en este caso a la tablet. Muy bien. Eh, Cuento un poquito mi experiencia. Yo siempre hice en tradicional y tuve por mucho tiempo la tablet, pero no lo usaba porque siempre pasa esto de cuando uno se enfrenta en primer medida con la tablet y empieza a utilizar el stylus, hacerlo en la compu. Esto estamos hablando de una tablet común, o sea, la tablet en la que vos conectás una Wacom, una Gaomon, hay distintas, la Huion también, pero tableta gráfica de las más estándar en donde tenés que mirar la pantalla y dibujar. Entonces hay un traspaso en ese sentido. Tal vez sea un poco más sencillo si es que uno lo utiliza en una tablet tipo Cintiq, en donde ya tenés la pantalla incorporada y vas haciendo el dibujo en la pantalla. En el caso de utilizar, en realidad, con ese tipo, con las Cintiq, no voy a decir porque no tuve la experiencia de utilizarla. Calculo yo, creo yo que debe ser un traspaso más, una transición menos violenta o menos engorrosa a la hora de hacer esto, de hacer el dibujo, porque uno lo ve en la pantalla y más o menos tiene una idea similar a cuando hacen el papel. Pero bueno, cuando hablamos de la tablet y tenemos que mirar en una PC y tenemos que mirar a un monitor, hay un traspaso ahí que cuando uno comienza a utilizarlo siente cierta frustración, miedo, y hay muchas dudas que empiezan a llegar a la hora de utilizar, porque el trazo no sale bien. Además tenemos las expectativas de querer eh, ver tutoriales, que está muy bien ver tutoriales, pero también se basa en practicar, practicar mucho. Pero a ciencia cierta uno tiene muchas referencias y uno va mirando todo lo que es otros dibujantes, cómo lo hacen en digital. Entonces tiene incorporado esas cosas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo voy a contar los pasos que estuve utilizando. Lo que empecé a hacer es simplemente, uno, no cargarse de presión y empezar a hacerlo como práctica. No agarrar algún dibujo final que uno quiere llegar a hacer. Entonces se carga de presión, tiene expectativas muy altas y cuando empieza a utilizarlo no maneja muy bien el dispositivo y no se acostumbra en primer medida tan rápido como uno espera y se frustra. Entonces lo que podemos hacer es tomar un poco el hábito del hobby, de agarrar y que sean prácticas, agarrar dibujos, empezar a bocetar, hacerlo sin tensión para también toda esa tensión mental que tenemos no trasladarlo al cuerpo. Porque si nos ponemos tensos, vamos a tensar la mano, vamos a frustrarnos, entonces vamos a dejarlo. Justamente eso fue lo que a mí me pasó. Tuve la tablet, practiqué por un tiempo y veía que el resultado no era el que yo deseaba y pensé que fue un error haber tomado eso y haber tenido la tablet, haber invertido en la tablet, y lo dejé por mucho tiempo. Uno se siente más habituado al papel, entonces sigue haciendo eso. ¿Qué pasa? Cuando uno hace las prácticas lo agarra mucho más relajado y empieza a tomar un poco un poco de ritmo en ese sentido. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero, podemos practicar el bocetado y empezar el dibujo desde cero si es que estamos realmente confiados de que no nos vamos a frustrar y que es parte del proceso. Si no, si es que queremos hacer eso, solamente el line art y
queremos hacer un boceto previo y no hacerlo en la computadora. Yo recomiendo eso cuando uno recién empieza, es eso. Tomar un papel, y ese es justamente el proceso que yo utilizo. Tomar el papel, hacer un boceto al lápiz como uno quiere hacerlo, y hacemos un escaneo o sacamos una foto en buena posición, buena calidad, con buena definición, lo cargamos a la compu, usamos sino el programa editable que nosotros querramos, ya sea Photoshop, Paint2Sign, Medivan, lo que sea el que estemos usando. Em, Cargamos ahí el papel, cargamos ahí el escaneo o la foto que tengamos de ese dibujo, creamos una capa nueva y en esa capa empezamos a hacer el line art. ¿Por qué? ¿Cuál es el proceso que vamos a utilizar? Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es imitar al proceso de dibujo que lo hacemos en tradicional. Cuando uno hace en tradicional, toma el papel, hace el boceto al lápiz, y hay de dos maneras, tanto tomar ese mismo papel al lápiz, entintarlo, borrar, entintar, cuando tenemos todo el entintado hecho, borramos la parte en lápiz para que no queden esos detalles del lápiz y ya queda terminado. La otra manera es justamente tomamos el papel, hacemos el boceto, usamos un papel nuevo y con una luz, con una mesa de luz, hacemos el traspaso en tinta. Entonces, ese mismo proceso vamos a estar haciendo en digital con la tablet, y se nos va a hacer un poco más sencillo a la hora de hacer el entintado, porque no tenemos que hacer mucho el proceso del dibujo, en el sentido de hacer el dibujo, pensar en las proporciones y en todas esas cosas. Liberamos la mente de mucha carga en ese sentido de la carga creativa. Lo que hacemos es simplemente entramos en el proceso de entintado que siempre hacemos, al que estamos acostumbrados, y lo que hacemos es ir delineando y seguir los trazos que ya tenemos en ese boceto a lápiz, y la mente solamente hace eso. Solamente uno está concentrado en ver el dibujo, ver el recorrido del lápiz y seguir ese recorrido del lápiz con el stylus. Obviamente, en las primeras veces va a salir un poco más, un poco menos fluido a lo que solemos hacer, pero a medida que va transcurriendo el tiempo van a ir viendo que van a ir tomando mucho mejor el estilo, y van a adaptar mucho mejor lo que es el line art en digital. Entonces van a ir adquiriendo experiencia y va a ser cuestión de práctica. Entonces eso va a acelerar un poquito las cosas. También, si es que no las acelera, al menos le hace menos, vamos a utilizar una palabra muy, como a grosso modo de decir, no va a ser un proceso traumático, en el sentido de que se les va a hacer más sencillo, no va a ser tan complicado, y no van a tener tanto ese tema de la frustración que tenemos al comienzo. Lo digo porque yo también lo pasé y me pasó eso. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es ir haciendo el traspaso em, tranquilo. Quiere decir que podemos ir intercalando lo que es el dibujo y el line art en tinta, y vamos a pasar a lo que es el line art en digital, y vamos intercalando para como poder teniendo un nivelado, para no olvidar también los otros. Recuerden, si es que están haciendo y si quieren dedicarse al arte digital, igualmente no se olviden de seguir practicando el entintado a mano, es otra cosa, y además también les va a servir para seguir puliendo su técnica, porque en tal caso, si tienen que hacer algún dibujo en tradicional, no perder esa técnica que tenemos. Por el otro lado, seguimos con el digital, nos va a dar, por un lado, más velocidad a la hora de hacer los dibujos, vamos a adquirir más práctica y vamos a ir teniendo un avance paulatino de nuestra técnica. Por otro lado, también, ¿cuál es mi gran recomendación? Es no utilizar el estabilizador de trazo que traen los programas. Porque muchos pueden decir
que sí, muchos lo usan, lo recomiendan. Todo depende también de qué estilo quieran utilizar. Yo personalmente recomiendo no utilizarlo, así que porque eso lo que ayuda es que tengamos mayor control en el trazo y sepamos identificar mejor cuando hagamos los trazos. Podemos mejorar la técnica y no simplemente hacer un trazo más o menos que no esté tan definido y pensar en que el estabilizador del programa ya va a ser el resto. Eso lo que va a hacer nos va a quitar habilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es, lo más recomendable es no utilizar el estabilizador y utilizar simplemente nuestra habilidad. Eso nos va a ayudar a adquirir más experiencia y mejor trazo a la hora de hacer el line art en digital. Muy bien. Ese es el proceso que yo utilizo. Em, Personalmente lo utilizo porque me gusta cómo queda, me sigue gustando el acabado que tengo en dibujo a mano. Lo que yo hago es justamente hacer todo el boceto como quiero que quede y luego hacer el line art en digital. ¿Qué pasa? Ustedes van a notar que si bien hacen eso, de a poco van a ir animándose a utilizar también el boceto en digital directamente, porque para acelerar un poco lo que es el dibujo para acelerar el proceso, o simplemente muchas veces hacemos el dibujo en papel, lo pasamos a la computadora y vemos que hay algunos ajustes que tenemos que hacer en tema de proporción, algún trazo, detalles de más. Entonces uno va a ir empezando a utilizar la parte de bocetado y dibujar directamente en la tablet. Ese proceso lo que hace es de a poco uno lo va introduciendo en lo que es el dibujo digital, el line art digital. Principalmente el line art porque es una técnica que necesita precisión, que tiene que tener un cierto nivel de habilidad para utilizar. Otro de los tips que recomiendo es no empezar con el line art eh, de una. Otro de los caminos que puede ser es justamente utilizar lo que es pintura. Pintar en digital, no hacer el line art. Porque cuando uno pinta, ya tiene un dibujo base. Por ejemplo, puede hacer un dibujo y entintarlo en tradicional, escanearlo, pasarlo a la computadora y empezar a dibujar, a empezar a pintar, mejor dicho, en el programa. ¿Qué pasa? La pintura en sí no necesita, tiene un grado un poquito menor de lo que es precisión que se necesita. Más si simulan algún tipo de dibujo tipo óleo o tipo pintura de lápiz, mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que uno empiece a utilizar el pasaje. Uno empieza a hacer el dibujo y la pintura con pinceladas, vamos a llamarle, ya sea en manera digital, pero son pinceladas que uno va dando y eso es práctica que le va dando a la mano y no está tan pendiente de lo que es el borde, que tiene que estar súper, súper alineado. Pueden ser tipo pintura de estilo acuarela, que es un poco pintar como si fuese un aguado. Entonces la definición de las sombras y de los trazos no necesariamente es tan pulido. Y eso les va a ayudar a dar esa práctica. Justamente es para hacer la costumbre, acostumbrar tanto la mano como el ojo. Y eso es lo que puedo decirle a la hora de hacer la pintura digital. Luego, con el tiempo van a darse cuenta, se van a animar un poquito más y van a empezar a dibujar un poco más, a empezar también a animarse a hacer el trazo y hacer el boceto en digital directamente y lo van a resolver. Em, por ese lado tengo esas recomendaciones y siempre si ven algún tutorial, véanlo, tomen algunas cosas, también pueden ver algún speed paint que puedan ver por ahí para ir a empezar a tomar la
las técnicas que van utilizando y los procesos. Siempre miren, como siempre digo, siempre miren analizando qué es lo que hacen, cómo lo hacen y qué beneficios les trae utilizar esa técnica. Saber identificar también, tal vez es algo muy complicado, algo más sencillo, pero no necesariamente tienen que hacerlo tal cual le muestra el video, sino tomar algunas referencias y decir, bueno, este es el punto de partida para empezar a utilizar esa técnica. Eso es lo que tengo para hablar hoy. La verdad es que estoy haciendo memoria. Todo esto lo hago siempre de memoria y en una sola toma. Así que creo que está todo. Cualquier cosita, dejen comentarios en la caja de comentarios. Síganme en YouTube, ya saben. Suscríbanse, denle like y síganlo. Y también en Webtoon busquen mi portal que es Scarilustra. Pueden seguirme. Igualmente le dejo el link en la descripción para que sigan mi Webtoon. Bueno, siguiendo. Todo esto le digo porque justamente a mí me pasó que empecé de a poco ir introduciéndome en el line art y justamente si ven el, lo que es los webcomics que estoy teniendo en Webtoon, van a poder ver que todo está hecho en digital desde cero, pero todo tiene una base a lápiz. El boceto es a lápiz y luego todo el resto está hecho en digital. Ese es el proceso que estoy adoptando ahora y van a poder ver el resultado que la verdad yo estoy muy contento con el resultado que está teniendo. Síganme ahí en Webtoon, también en mi Instagram, ScarWebtoon y Scarilustra, pueden seguirme en el link. Suscríbanse, denle like y dejen recomendaciones, tips, si es que tienen algún tips en particular, pueden dejármelo en los comentarios y alguna recomendación, si es que quieren algún tema en particular, alguna dificultad, también déjenlo ahí, que lo vamos a charlar y vamos a seguir haciendo estos videos para poder darle algo, alguna solución o algo en particular que estoy necesitando. Sin más que decir, ya saben, síganme en Webtoon, en Instagram, en YouTube, suscríbanse y no tengo nada más para decir. Solamente hagamos algo más por el dibujo. Adiós.